Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Espero que estén disfrutando este día que el Señor nos dio en su bondad. Le agradecemos a Dios por el privilegio de preparar estos mensajes para ser reproducidos a través de la radio. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad en 1 Corintios capítulo 2. No terminamos de estudiar ese pasaje en cuanto al ministerio del Espíritu por el cual escudriña, así que vamos a seguir con el mismo en este mismo programa. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y para eso vamos a buscarle en oración. Amado Padre, te agradecemos por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra, el libro por el cual nos has dado a conocer tus grandes planes y propósitos para la humanidad y el mundo. Te agradecemos, Señor, que nosotros somos partes de ese plan, de que tú tienes algo muy especial para cada uno de tus hijos. Gracias porque la vida cristiana es práctica y cada día que pasa podemos depositar nuestra confianza en ti, sabiendo cuán importantes son nuestras vidas para ti. Te pedimos que podamos ver nuestra responsabilidad para contigo. Oramos por aquellos que están escuchando esta transmisión y tal vez no te conocen aún. Aquellos que no saben aún lo que es tener el gozo de ser perdonados por Dios. Habla a sus corazones, Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos. También te pedimos por los creyentes que están atravesando problemas y dificultades, por aquellos que están lejos de tus caminos, que viven vidas carnales y mundanas. Te pedimos que los atraigas por el poder de tu palabra y tu espíritu. Y también por aquellos que buscan agradarte y necesitan fortalecerse a diario. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que estuvimos estudiando. Estuvimos estudiando en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, del creyente. Un tema sumamente importante. En primer lugar, el primer texto que considerábamos fue Génesis 6:3, donde leímos: «Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Aprendimos que este era el ministerio inicial del Espíritu Santo, el convencer y preparar el corazón del incrédulo para la salvación, para que llegue a experimentar la regeneración. En segundo lugar, el segundo texto que vimos fue Tito 3:5, donde leemos: «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». La obra salvífica del Espíritu Santo es esa regeneración mencionada por el Señor Jesucristo en Juan 3, cuando dijo: «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Así que el Espíritu contiende y en segundo lugar el Espíritu salva. En tercer lugar vimos en 1 Pedro 1:2 que el Espíritu santifica. Hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando un pecador pasa a ser un hijo de Dios, cuando nace en la familia de Dios, es separado, posicionalmente santificado por el Espíritu Santo de Dios. En cuarto lugar, el cuarto texto que vimos fue Efesios 1:13. En él, así leemos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ministerio del Espíritu por el cual nos sella. Aprendimos que el sello es la marca del dueño, una marca de posesión, la cual nos identifica como hijos de Dios. Pero el sello también es una marca de seguridad,
garantizándonos la seguridad como hijos de Dios. Somos salvos para siempre. El Espíritu sella y Él mismo es el sello. En quinto lugar, estudiamos Efesios 3:16, a donde leíamos acerca del ministerio del Espíritu por el cual nos fortalece. Orando, el apóstol Pablo dijo, y quedó allí escrito, Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que el Espíritu Santo equipa al creyente y lo capacita para llevar a cabo distintas tareas que Dios quiere que haga. Dios nunca llama a un creyente a hacer algo sin darle la capacitación necesaria para llevarlo a cabo. Nuestra confianza es en el Señor y nuestras fuerzas provienen de Él. Yo nunca podría llevar a cabo un ministerio sin la fortaleza del Espíritu. Humanamente hablando, no poseo lo que necesito, ni mental, ni espiritual, ni físicamente. Soy débil en muchas áreas, pero gracias sean dadas a Dios por el ministerio del Espíritu por el cual nos fortalece. En sexto lugar, el versículo que hemos estudiado tiene que ver con el ministerio del Espíritu por el cual Él escudriña. El versículo que leímos era 1 Corintios capítulo 2, en realidad 2 versículos, versículos 9 y 10, donde leemos: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este ministerio está relacionado con el aspecto de enseñanza del Espíritu, la obra por la cual le comunica al creyente el significado de la palabra de Dios, su ministerio de enseñanza. Estuvimos examinando este versículo y vimos que hay cosas en la vida del creyente que no permiten que el Espíritu de Dios le enseñe. Por ejemplo, cuando Pablo le escribió a los Corintios, les dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos no habían desarrollado, no habían crecido. Y a causa de esa inmadurez, el Espíritu de Dios no podía enseñarles verdades espirituales. Por ende, se quedaron sin aprender. En la actualidad, muchos creyentes se quedan sin aprender. Algunas personas no avanzaron casi nada en sus vidas espirituales. Hay personas que, por más apariencia que tengan, siguen siendo bebés espirituales. Todavía están con pañales espirituales y aún usan la mamadera para tomar su leche. Nunca crecen. Hombres, mujeres, maduros físicamente, pero bebés espirituales. ¿Y cuál es el problema? No están experimentando ni disfrutando el ministerio escudriñador y de enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Mi querido amigo, es muy fácil para cualquiera de nosotros llegar a ser así, involucrarse tanto en las cosas de este mundo que no vemos más allá de lo material. Esos creyentes en Corinto a los cuales Pablo les escribió estaban viviendo como corintios en vez de vivir como cristianos. Y nosotros muchas veces vivimos como si el Espíritu Santo no existiera. En vez de orar y buscar alimento espiritual, muchos cristianos se resignan a que otros oren y busquen para ellos. Eso sí, ellos van a asistir a la iglesia y van a escuchar un buen mensaje de boca de un pastor piadoso, van a participar en asuntos de la iglesia, van a ofrendar, van a cantar himnos al igual que los demás, pero muchos de ellos son carnales, son como niños, sin experiencia alguna y sin conocimiento. Muchos de nosotros le damos un lugar a la discusión de doctrinas bíblicas, pero en muchas ocasiones no las podemos explicar. Es culpa nuestra. El Espíritu Santo examina las cosas profundas de Dios, pero solo puede enseñarnos hasta donde llega nuestra capacidad para recibir esa enseñanza. Pablo no culpa a los corintios por ser bebés, pero ellos deben asumir toda la responsabilidad por no haber crecido y dejado la infancia, de haber deseado la leche espiritual tal como lo hace un bebé cuando se salvaron, hubieran crecido. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
¿Se da cuenta? Muchas veces ocurre que uno se salva y no busca estudiar la palabra. Esos creyentes en Corinto se rehusaban a recibir la enseñanza por parte del Maestro Divino, el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios. Ahora, esto también es verdad en la actualidad. Un pecador hace profesión de fe, dice ser cristiano y asiste a reuniones en las cuales hay experiencias. Necesitamos compartir lo espiritual y no nuestras propias experiencias o nuestras ideas. Uno no tiene que conformarse con ser un bebé espiritual por el resto de su vida, no rehusarse a recibir la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 2, 12 y 13 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe? Eso significa comparar a la Escritura con Escritura. Las cosas espirituales son explicadas en lenguaje espiritual. Ese es el idioma en que el Espíritu Santo enseña, pero ese idioma solo lo encontramos en la Biblia. No es en las opiniones de hombres y mujeres, es lo que la Biblia dice. Y algunos cristianos no han aprendido aún la diferencia entre las enseñanzas de los hombres y las enseñanzas del Espíritu Santo. Las cosas espirituales deben ser recibidas y comunicadas solo por personas espirituales y utilizando métodos espirituales. Un intelectual es la llave equivocada para abrir los tesoros de la sabiduría profunda de Dios. El hombre necesita el Espíritu Santo para esto. Ese es el propósito por el cual el Espíritu fue enviado al mundo. El hombre necesita una iluminación espiritual y el Espíritu Santo es el único que puede suplir esa necesidad. Cuando nosotros le pedimos abrir nuestros corazones y entendimiento, tal como lo hizo con los discípulos camino a Emaús y con Lidia en Filipos, el velo será removido. El Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones para que podamos leer y comprender su libro. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a quitar el velo de los ojos cegados para poder comprender las verdades espirituales. Leemos en ese texto, repito, 2 Corintios 3, 16 dice, y se trata de un pasaje muy importante y debemos comprender su significado, dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Existe un velo en las mentes y corazones de muchos creyentes hoy en día, y ese velo debe ser removido, y el Espíritu Santo es la persona que puede hacerlo. El salmista se dio cuenta de su falta de capacidad para comprender la palabra de Dios. Oró entonces en el Salmo 119, versículo 18, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». De esa manera debemos encarar nuestra lectura y estudio de la Biblia. Orar al Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Creo que ese versículo de Salmos 119, 18 contiene la clave para el correcto entendimiento de la Biblia. Uno debe orar primero y buscar la ayuda del Maestro. Ningún cristiano puede suplantar al Espíritu Santo. Esa necesidad siempre está. Hace muchos años que conocí a Cristo y esa necesidad está siempre presente. La ayuda del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo? A veces me da vergüenza saber tan poco de la Biblia. Me impacta ver cuán poco sé. Y cuanto más años vivo y más viejo me pongo, siento más y más que necesito la ayuda del Espíritu Santo para que me enseñe su palabra. Recuerde que la oración de Pablo en Efesios 1, 17 y 18 fue dirigida a creyentes y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hoy con nosotros es lo mismo, mi amigo. Necesitamos orar que el velo sea quitado de nuestros ojos para que podamos ver claramente, sin puntos ciegos. El Espíritu Santo es el que puede hacer eso. El bendito Espíritu de Dios no solo es el autor de la palabra, sino que también es el verdadero expositor de ella. Me gustaría dar una palabra de advertencia. Si no estoy equivocado, amigos, la idea se está esparciendo entre la comunidad cristiana que todo lo que uno necesita es abrir la Biblia, leer un par de versículos y el Espíritu Santo va a darle el significado de esos versículos que leyó. Yo no creo que el Espíritu Santo actúe de esa manera. Su ministerio de iluminación e interpretación viene sobre aquellos que le buscan y que esperan en Él. El cristiano que ignora el Espíritu Santo no se puede beneficiar de la enseñanza del Espíritu Santo. Los creyentes en Galacia, al ignorar al Espíritu Santo, estaban ignorando la verdad en cuanto a la gracia. Y Pablo les escribió allí en capítulo 3, versículo 3, «¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne?» ¿Cómo habían sido salvos? Bueno, habían sido salvos al ser convencidos y convertidos por el poder del Espíritu Santo. Eso lo leemos en Tito 3:5 y ahí en Gálatas 3 también. Muy bien, entonces Pablo continúa diciendo, ustedes no se salvaron a sí mismos. ¿Por qué asumen que pueden continuar en la vida cristiana por sus propias fuerzas sin la ayuda del Espíritu Santo? Una persona que es salva por el Espíritu, santificada por el Espíritu, sellada por el Espíritu, fortalecida por el Espíritu, debe de la misma manera buscar que el Espíritu Santo le enseñe las verdades espirituales. El Espíritu Santo, que es el autor e inspirador de la Escritura, debe interpretarla. La palabra, sin el Espíritu, se transforma en una carta muerta en las manos de un lector. Muchas veces hemos leído las Escrituras y no hemos sacado nada de nuestra lectura. ¿Cuántas veces escuchamos una predicación y pensamos, nunca había visto eso en la Biblia? Eso porque no buscamos el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Leemos por nuestra propia habilidad y buscamos interpretar el pasaje. Ahora, hay otro versículo que me gustaría que consideráramos juntos. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego en el versículo 27, 1 Juan capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mire, la palabra unción aquí significa que el Espíritu Santo imparte algo. El efecto de su venida en la vida del creyente expresa la verdad, en contraste con las falsas doctrinas y enseñanzas de los maestros anticristianos, antibíblicos. Creo que eso es parte del contexto de 1 de Juan. ¿Se da cuenta? Los incrédulos no poseen el Espíritu Santo y por ende no tienen la verdad. Nosotros los verdaderos creyentes tenemos al Espíritu Santo. Por eso nos es posible saber todas las cosas, o sea, todas las cosas que necesitamos y encontramos con la ayuda del Espíritu iluminándonos. Ahora, esta unción de la cual Juan está hablando en capítulo 2 de su primera epístola, se trata de una unción para conocimiento o entendimiento. No es propiedad exclusiva de algún experto en lingüística o de un teólogo experto. El hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros, mis queridos oyentes, significa que la iluminación divina es para cada creyente, individualmente hablando, y para la Iglesia también, de manera colectiva, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es la fuente de autoridad y Él no va a retener ninguna verdad, no va a privar a ningún creyente de la verdad si éste tiene un corazón humilde y dependiente al buscarla.
Los falsos maestros vienen con doctrinas dañinas, pero se da cuenta, con la unción divina, el creyente puede discernir y detectar las falsas doctrinas. Cuando el apóstol dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, en el versículo 27, no está diciendo que ellos no tenían necesidad de la enseñanza, sino que el Espíritu Santo morando en ellos era capaz y estaba dispuesto a enseñarles. Desde ya que no necesitaban de falsos maestros que les enseñaran. El verdadero maestro es el regalo del Señor, tal como dice Efesios 4, y deberíamos agradecer a Dios por el maestro que nos dio, el Espíritu Santo. Le agradezco mucho a Dios por personas que me han ayudado en mi vida cristiana al exponerme la palabra de Dios. Agradezco a Dios por algunos de los libros expositivos que tengo en mi biblioteca, escritos por hombres piadosos, gigantes espirituales, hombres santos que emplearon muchos años meditando y estudiando la palabra para poder poner sus reflexiones en escrito. Le agradezco a Dios por cada uno de ellos. Pero déjeme aclararle que no estoy de acuerdo con todo lo que leo en los libros, pero sí le agradezco a Dios por escritores sensibles a las enseñanzas del Espíritu. Y lo que el apóstol Juan ha estado sugiriendo aquí en capítulo 2 es que cada creyente debe usar un tiempo durante el día para estudiar la Biblia con la ayuda del gran maestro, el Espíritu Santo. Los maestros humanos no deben de ocupar el lugar del Espíritu. Asegúrese de buscar siempre la guía del Espíritu, no suplante al Espíritu. Él escudriña todas las cosas. Al leer su Biblia en oración y con cuidado, usted absorberá las verdades y estará listo para detectar el error. En Hebreos capítulo 5, y le digo que me gustaría compartir brevemente este pasaje antes de ir terminando ya nuestro programa. El escritor de Hebreos dice lo siguiente, capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe? Estos versículos dicen muchísimo. El escritor está diciendo, hay muchas cosas que me gustaría decirles, pero se me hace difícil exponerlas. Es como un profesor que va al aula preparado para dar una lección, pero no puede establecer esa comunicación necesaria porque sus alumnos no quieren prestar atención, no quieren aprender. Y ese profesor se para frente a la clase y mientras da cátedra es como si le estuviera hablando a las paredes. No hay respuesta alguna por parte de los alumnos. El escritor de Hebreos dice que muchos creyentes son así. Dice, son como niños recién nacidos, no responden a ningún tipo de enseñanza. Y luego dice, algunos de ustedes tendrían que estar enseñándole a otros. Deberían ser ya maestros. Hace años que son salvos, ya tendrían que enseñar a otros, compartir la verdad de Dios con otros, pero nunca han crecido. Son como niños que se les tiene que recordar las cosas una y otra vez. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La exhortación es a crecer, mis amados oyentes, a crecer. ¿Y cómo lo necesitamos? Desead como niños recién nacidos, ese hambre, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Recuerden, tenemos el gran Maestro, el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente. Por favor, haga buen uso de él y de su ministerio de escudriñar y de enseñar la palabra escrita de Dios. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy y quería agradecerles una vez más por sintonizarnos.
No hemos terminado aún con la serie de estudios en cuanto a los distintos ministerios del Espíritu Santo, ¿eh? Tengo unos más para compartir con usted. Dios mediante, regresaremos a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere. Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.